El neoclasicismo. Lo clásico. El neoclasicismo es el movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico. Oseguera explicó que el neoclasicismo es un movimiento literario surgido en Francia, el cual se preocupó por restaurar el gusto por las culturas romanas y del Renacimiento. Sus características principales son las siguientes. Se busca lo sencillo y natural, y el escritor evita lo fantasioso e imaginativo. En cambio, prefiere la expresión formal y razonada. Predomina la razón sobre el sentimiento, la inteligencia sobre la imaginación y deber sobre el placer. Se enfatiza lo moral y lo social, todo de la actuación humana con el objetivo de combatir los prejuicios y las supersticiones mediante los conocimientos y los hábitos de estudio y la disciplina. Se exaltan solo los placeres sencillos, de tal manera que se evita revelar sentimientos íntimos a otras personas que no sean allegadas al escritor. El exceso de rigidez y tantas reglas evitan la creatividad y esto obliga al escritor a desarrollar su obra dentro de moldes específicos sin posibilidad de una libertad amplia. La razón es más importante que los sentimientos, que no deben de expresarse. Las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo. No les gusta la poesía porque expresa sentimientos. El teatro debe seguir las normas rígidas de las 3 unidades: acción, tiempo y lugar. El género preferido es el ensayo y la fábula también se usa bastante. Este movimiento literario se suscitó durante el siglo de las luces o la Ilustración, llegando a ser sus máximos exponentes algunos de los filósofos ilustrados como Voltaire, Diderot, Montesquieu, quienes siempre hablaron de la razón por encima de todo. Ellos escribieron numerosas obras que incluyen ensayos, libros, críticas, etc. Oseguera, 1996. Principales exponentes: Denis Diderot, Voltaire, Molière. García de la Huerta y la tragedia neoclásica. Antecedentes y génesis de la tragedia neoclásica española. De entre los géneros dramáticos neoclásicos españoles, la tragedia fue el primero cronológicamente en aparecer. Los primeros textos surgen a mediados del siglo XVIII. En el año de 1750, Agustín Montiano y Luyando difunde Virginia dentro de su discurso sobre las tragedias españolas. Poco después, en 1753, el mismo autor publica Ataulfo, al final de su discurso segundo, sobre las tragedias españolas. La tragedia neoclásica española no es, pues, producto de una evolución o transformación de un género histórico preexistente. Las definiciones teóricas como base. No careció la tragedia neoclásica española, como aconteció igualmente con el resto de los géneros neoclásicos de su época, de definiciones teóricas. Recordemos los rasgos que Ignacio Luzán, en su celebérrima e importantísima Poética, destaca como peculiares de la misma. Afirma: la tragedia es una representación dramática de una gran mudanza de fortuna, acaecida a reyes, príncipes y personajes de gran calidad y dignidad, cuyas caídas, muertes, desgracias y peligros exciten el terror y compasión en los ánimos del auditorio, y los curen y los purguen de estas y otras pasiones, sirviendo de ejemplo y escarmiento a todos, pero especialmente a los reyes y a las personas de mayor autoridad y poder. En esas líneas se hallan encerradas características básicas de la tragedia neoclásica española. Se insiste en que es una representación dramática, es decir, una obra destinada a ser montada sobre un escenario para un público, ante el cual los personajes van a exponer sus citas y preocupaciones. En su argumento se incluye una gran mudanza de fortuna, es decir, se escenifica el paso de la infelicidad y la felicidad y viceversa. Se cuentan hechos acaecidos a reyes, príncipes y personajes de gran calidad y dignidad. La tragedia debe contribuir a liberar al público de sus pasiones. De ahí que se indiquen que las caídas, muertes, desgracias y peligros de los personajes exciten terror y compasión en los ánimos del auditorio, y los curen y purguen de estas y otras pasiones. Es decir,
Se reafirma que debe reproducirse la catarsis defendida en la poética clásica y clasicista tradicional, y todo tiene una intencionalidad didáctica. Debe servir de ejemplo y escarmiento a todos, pero especialmente a los reyes y a las personas de mayor autoridad y poder. Otros rasgos de definición son identificables en la práctica dramática de los autores, en los textos concretos compuestos por ellos. El tema y los temas. Diversos contenidos se insertan en las tragedias neoclásicas españolas. Así el amor, el honor, las relaciones paterno-filiales, la libertad, la patria, el Estado, la monarquía, el destino, etc. Cada uno de los temas no suele incluirse aislado de los demás. Suelen aparecer relacionados, incluso formando dos de ellos parejas antitéticas. Así, amor frente a obligación, amor frente a patria. Ellos, así diseñados, son la fuerza que se superpone a los personajes y los hace llevar una determinada línea de actuación, los hace debilitarse, los hace debatirse, los hace sufrir, consiguiendo así que aparezca auténtica la tragedia. El amor se presenta como un sentimiento racionalizado, no impulsivo. La falta de racionalidad lo convierte en un sentimiento negativo, conflictivo, fuente de desventuras. El honor es uno de los valores que forman parte de la personalidad del héroe o la heroína trágicos. Provoca y justifica su comportamiento. La libertad recibe un enfoque social, nacional, no individual al estilo romántico. Se lucha por la libertad colectiva, por la independencia nacional. La patria, el Estado, son presentados como valores absolutos ante los cuales ningún otro puede prevalecer. La monarquía se halla en el centro de muchas de las piezas. Se hace una exaltación de la monarquía absoluta, pero entendida tal como lo hace el despotismo ilustrado. El monarca es presentado como un gran padre de familia, cuyo poder viene de Dios y se preocupa por sus hijos, y procura su bienestar. El destino se convierte en muchos casos en el justificador de los sucesos, se une al tema de los cambios de fortuna, puede ser el responsable del final trágico de los personajes, pero tiende siempre a racionalizarse, no a convertirse en la fuerza ciega que figura en la tragedia clásica. La varia fortuna de una poética en torno a la trayectoria y evolución del género. Es la tragedia neoclásica española uno de los géneros neoclásicos que produjo un mayor número de textos. En su historia, en su trayectoria, podríamos distinguir tres etapas fundamentales. La primera de ellas sería la de fundación de género, la de los orígenes. Comienza en 1750 a 1753, fecha en la que se inicia la poética en las dos piezas que Agustín Montiano incluye como ilustración a sus dos discursos sobre la tragedia, Virginia en 1750 y Ataulfo en 1753. Las obras se difunden por la imprenta pero no llegan nunca a ser representadas. La segunda etapa transcurriría entre 1753 y los primeros años del siglo XIX. Podemos elegir convencionalmente el año de 1808, inicio de la Guerra de Independencia, como tope. Es el momento de consolidación del género. Los textos empiezan a sucederse. Debido al impulso que recibe su serie, el género, por parte de los intelectuales del periodo, se emplea todos los medios que tienen a su alcance. Tertulias, recordemos el importante papel que desempeñó la Olávide para la cual Jovellanos compuso su Pelayo. Academias para difundirlo y extenderlo. Es el momento en el que las piezas se convierten en medio de extender la ideología ilustrada, de realizar una defensa de la obligación frente al deseo, de la razón frente al sentimiento, del interés público frente al privado. Es el momento en el que se estrena Raquel, considerada la obra cumbre de la tragedia neoclásica española. La tercera etapa transcurre entre los primeros años del siglo XIX, a partir de 1808 hasta un poco antes de su mitad. Es el periodo de decadencia de un género que cada vez va progresivamente contando con menos cultivadores. Los textos dejan en ocasiones sentir el influjo de la Guerra de la Independencia y presentan una España en lucha contra el invasor. La poética va sufriendo transformaciones que terminan por adulterarla gravemente. La poesía neoclásica. Autores. Juan Meléndez Valdés. Nació en 1754 en Extremadura. Cursó sus estudios en Salamanca, donde fue catedrático de Humanidades.
Conoció a Cadalso y a Jovellanos, quienes pusieron a su alcance las ideas ilustradas e hicieron guía de su labor de escritor. Colaboró con el gobierno de José Bonaparte, por lo que se tuvo que exiliar a Francia tras la Guerra de Independencia. Murió en Francia en 1817. Destacó con obras de tema amoroso en las que ensalza la vida bucólica. Es el autor de una égloga, poema de tipo amoroso puesto en boca de pastores, titulada Batido, nombre que utilizó el poeta como seudónimo. Del sol llevaba la lumbre y la alegría del alba, en sus celestiales ojos la hermosísima Rosana. Una noche que a los fuegos salió la fiesta de Pascua, para abrazar todo el valle en mil amorosas ansias. Por doquiera que camina, lleva tras sí la mañana, y donde se vuelve, rinde la libertad de mil almas. El céfiro la acaricia, y mansamente la halaga. Los amores la rodean, y las gracias la acompañan, y ella, así como en el valle, descuella la altiva palma cuando sus verdes pimpollos hasta las nubes levanta. O cual vid de fruto llena, que con el olmo se abraza, y sus vástagos extiende al arbitrio de las ramas. Así entre sus compañeras el nevado cuello alza, sobresaliendo entre todas, cual fresca rosa entre zarzos. Félix María Samaniego. Nació en La Guardia en 1745 y murió en el mismo pueblo en el año de 1801. Estudió en Valladolid y viajó por Francia, cuya influencia se advierte en la única obra por lo que conocemos las fábulas morales, 157 fábulas distribuidas en 9 libros escritas para los alumnos del seminario de Vergara. Samaniego ridiculiza los defectos humanos en sus fábulas, imitando a los grandes fabulistas, Fedro, Esopo y La Fontaine. Aunque las fábulas de Samaniego están escritas en verso, su carácter es prosaico, dados los asuntos que trata y la finalidad didáctica. Cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones, allá para el invierno. Los fríos le obligaron a guardar el silencio y a acogerse al abrigo de su estrecho aposento. Vióse desproveída del precioso sustento, sin mosca, sin gusano, sin trigo y sin centeno. Habitaba la hormiga allí tabique en medio, y con mil expresiones de atención y respeto la dijo: Doña hormiga, pues que en vuestro granero sobran las provisiones para vuestro alimento, prestad alguna cosa con que viva este invierno esta triste cigarra, que, alegre en otro tiempo, nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No dudéis en prestarme, que fielmente prometo pagaros con ganancias, por el nombre que tengo. La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero: ¿Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso? Dime, pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? Yo, dijo la cigarra, a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento. Hola, ¿con qué cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora, ¿qué yo como baila, pese a tu cuerpo?